Bendito Padre Celestial, te damos gracias por estar en tu casa, por permitirnos aprender de tu palabra, por saber que cada mañana tus misericordias nuevas son, Señor, que cada oportunidad que nos das es en la manifestación de tu misericordia que estamos aquí, Señor. Te damos gracias y damos gloria al único que merece toda la honra, la gloria y la alabanza, al que está sentado en el trono, y al Cordero, por siempre jamás. Amén. Amén. En uno de los salmos, David dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y yo le preguntaba, ¿verdad?, ahí a la inteligencia artificial, ¿cuántas estrellas hay en el universo observable? Recordemos que cada vez que hay un telescopio nuevo, el Hubble, el James Webb, que es el último que está en funcionamiento a más de 1,5 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, y cada vez que pudiera haber otro, creen haber encontrado ya el límite del universo, del espacio, y resulta que no, ¿verdad? Que siempre están descubriendo más y más, y por eso David dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Yo le preguntaba a la inteligencia artificial cuántas estrellas podría haber en el cielo, y dice que hay más de 300,000 trillones de estrellas. Es una barbaridad, y sin embargo la Biblia dice que a todas conoce el Señor por su nombre. Ahora bien, trasladémonos aquí a la tierra, y somos aproximadamente ya en el mundo 9,000 millones de habitantes. Entre los que nacen diariamente, entre los que mueren, se va creciendo la población. Y dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 1 que yo te conocí a cada uno de nosotros, buenos y malos, justos e injustos, yo te conocí desde el vientre de tu madre. Te puse nombre. Si a las estrellas, que son innumerables, las llama por su nombre, les ha puesto un nombre, tú no eres desconocido para Dios desde el vientre de tu madre. Y le dijo al profeta Jeremías, te puse nombre, mío eres tú. La pregunta es si nosotros queremos ser parte del reino de Dios, parte de su reino y parte de sus planes, ¿verdad?, del Señor. Bien, vamos al texto bíblico, Mateo 7, 21 y 23. Dice así la palabra del Señor, verso 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está ¿dónde? En los cielos. Muchos me dirán en aquel día, y aquí hacemos un paréntesis, ¿en qué día? ¿Qué día? En el día del juicio final, y ahorita lo vamos a ver en Apocalipsis. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. Podemos hacer muchas cosas, muchas obras que pensamos que están bien, ¿verdad? Pero pudieran ser no la voluntad de Dios lo que estamos haciendo por agradarle. Y será terrible el día del juicio final, que vamos a ver cómo lo describe Apocalipsis, que nos diga el Señor, nunca te conocí, ¿sí? Por no haber hecho la voluntad del Padre Celestial. Vamos a Apocalipsis 20, capítulo 20, verso 12 y 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, o sea, no importa, ¿verdad?, el estatus que tengamos, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, cada uno según sus obras, es decir, lo que hayas hecho, bueno o malo. 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí es donde dirá el Señor, nunca os conocí. Pero ¿cómo puedo lograr que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida? La respuesta es haciendo la voluntad del Padre. ¿Y cómo sé cuál es la voluntad del Padre? Vamos a ir, el apóstol Pablo, en una de sus epístolas, recordemos que él
en la cárcel fue donde más productivo fue en escribir las epístolas del Nuevo Testamento, en su dramática conversión. Recordemos que él era Saulo de Tarso, que había pedido cartas a los sumos sacerdotes para perseguir a los del camino. Antes no se les conocía como cristianos en el tiempo de los judíos. Decían, miren los del camino. ¿Y por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al cielo, ni nadie va al reino de los cielos, ni nadie va al Padre, si no es por Jesucristo. Entonces, lo conocían como el camino, ¿verdad? Los del camino. Y dice que fue por cartas y los forzaba, los tiraba de los cabellos. Él pensaba, al igual que ahora muchos islamistas, extremistas, piensan que persiguiendo a los cristianos están agradando a Dios, cuando no era así, ¿verdad? Entonces, en esa dramática conversión, nadie pudo o podría haber habladole a Pablo y que él pudiera haber cambiado su vida, su corazón, porque él pensaba que estaba agradando a Dios, era una persona experta en la palabra de Dios, en la ley. Sin embargo, él pensaba que estaba agradando a Dios, pero no era así. Él estaba atacando a Jesucristo, y dice que camino a Damasco le apareció una gran luz, amén, y dice que oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y de ahí fue una dramática conversión de él, de tal manera que después de que se bautizó, empezó a hablar de Jesucristo, el que él negaba, el que él decía que no existía, lo estaba predicando, y muchos de los discípulos dice que le tenían miedo, porque decían, bueno, pues este venía persiguiendo a los cristianos y ahora resulta que ya es uno de ellos. Y solamente Dios pudo hacer esa transformación en la vida, en el corazón de Pablo, y puede hacerla en tu vida si tú quieres, amén. Y dice que en la segunda epístola o carta a los Corintios, capítulo 13, verso 14, nos da una pista, el modo, la forma de hacer la perfecta voluntad del Padre. Es una de las despedidas que tiene Pablo para con los corintios, y dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, que aquí lo podemos dilucidar como el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y vemos tres aspectos aquí, destacan. En primer lugar, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí le están entendiendo? Amén. Segundo, el amor del Padre. Y tercero, la comunión del Espíritu Santo. Pero ¿por qué primero la gracia? Sin aceptar la salvación que es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no podemos acceder al amor del Padre. No podemos tener el amor del Padre, pero una vez que aceptamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estaremos accediendo al amor del Padre y podemos tener al último la comunión del Espíritu Santo, y así estaremos haciendo la voluntad del Padre. ¿Cómo puedo obtener la gracia de Jesucristo? En Juan 1:14 nos dice lo siguiente, y vimos su gloria del Señor Jesucristo, por obvio, lleno de gracia y de verdad. El verso 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo vino a nuestra vida. Literalmente Jesucristo es la gracia de Dios. Es un don, un regalo inmerecido. Jesucristo lleno de gracia y de verdad. Hechos 15:11 dice así, antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos ¿qué? Salvos. Por la gracia de Él seremos salvos. ¿Salvos de qué, hermanos? Pues del pecado, de la condenación eterna. Amén. Romanos 5:1 y 2. Hablando de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como dijo Pablo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo.
Dice así, justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Tenemos paz ¿para con quién? Para con Dios el Padre. No podemos tener paz para con Dios si no tenemos fe y si no tenemos la gracia, el regalo, el don de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, por su gracia. El verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Es por la fe cuando tú crees en Jesucristo y tienes fe en Él, puedes entrar a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en la cual estamos firmes, dice Romanos. Romanos 11, 16. Vamos a ver que esta gracia del Señor Jesucristo no es por algo que tú puedas hacer. No podemos hacer nada por merecer esa gracia. No es por obras. Dice, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Porque por gracia sois salvos. Efesios 2, 7 y 9. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. El 8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Si tú no crees en Jesucristo, si no crees que Él te puede salvar por la fe, pues no va a tener ningún efecto, ¿verdad? No podemos hacer nada para merecer la gracia, sino solamente extender la mano y recibir esa gracia de Jesucristo, abrir tu corazón, tu mente, tu espíritu para recibir esa gracia. Entonces, repito nuevamente el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces vemos que no podemos hacer nada para merecer esta salvación que es por medio de la gracia, sino solamente recibirla. Si hoy abres tu corazón, tu mente y le dices, Señor Jesucristo, hoy, aquí y ahora recibo tu gracia, tu perdón, tu salvación. Te confieso mis pecados y me arrepiento, hazme una nueva criatura y escribe mi nombre en el libro de la vida. Entonces pasarás a la siguiente etapa, que es el amor del Padre. Amén. Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. Amén. El amor del Padre en Juan 3, 16 al 19, que casi todos nos lo sabemos, o la mayoría, porque de tal manera amó Dios al mundo, y aquí haremos un paréntesis, parafraseando esta parte de la Escritura, porque de tal manera amó Dios a todo ser humano que viene a este mundo, a ti y a mí. Dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, ahí estamos incluidos, que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Todo ser humano que quiera ser salvo, pues está al alcance esa gracia de nuestro Señor. Pero viene el 18 a aclararnos las cosas. El que en Él cree no es condenado. El que recibe la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el perdón de sus pecados, no es condenado, dice la Escritura. Pero el que no cree, el que duda, el que dice, pues sí, pero a lo mejor, y pues quién sabe, yo sigo mi vida normal, a ver cómo vienen las cosas. Dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y todavía nos lo puntualiza el 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y los hombres amaron más las tinieblas. Sí, es la inclinación que tenemos de nuestra naturaleza humana de inclinarnos hacia el mal.
Recordemos en Génesis 6 que dice que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre porque vio que de continuo los designios de su corazón era solamente pensar y hacer el mal. Si ahorita piensas que hay mucha violencia, si ahorita piensas que hay guerras, que hay mucho odio, hay mucha maldad, ya la había visto antes y el Señor se vio en la necesidad de destruir esa parte de la humanidad. De hecho, quiso borrar a la humanidad, dijo, destruiré a todos los hombres que he creado porque me arrepiento de haberlos creado. Pero dice que Noé halló gracia delante de Dios, así como ahorita, y dice que será como en los tiempos de Noé, la venida del Señor. Dice, estaban casándose, dándose en casamiento, andaban en muchas cosas, menos en las cosas de Dios. Y dice que solamente fueron salvos 8 personas. Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y dice que los hombres amaron más las tinieblas. Amén. En la parábola del hijo pródigo, vemos al hijo pródigo que reclama, Señor, dame la parte, mi padre, dame la parte de mi herencia que me corresponde. El padre no se la negó, se la dio, y dice que tomando su dinero, la hacienda, se fue y la malgastó en mujeres, la gastó en vicios hasta que se la acabó, y dice que de tal manera que buscó un trabajo, y para los judíos cuidar cerdos era una abominación, algo muy desagradable, y se vio en la necesidad de que le fue a un hacendado y dijo, bueno, pues tengo ahí la chambita de cuidar unos puerquitos, si quieres. Cayó a ese grado, y dice que volviendo en sí, esto es cuando tomamos conciencia de nuestra naturaleza pecaminosa, de que estamos alejados de la luz de Dios, eso debe ser nuestra actitud. Dice, volviendo en sí, dijo, bueno, ¿qué hago aquí? Dice, en la casa de mi padre, aún los obreros, aún los ayudantes comen mejor que yo aquí, dice. Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ahí va, ¿verdad? ¿Cómo se imaginan que fue el hijo pródigo? No iba con la vestimenta que salió, con su traje, ¿verdad? O su túnica de colores, sus sandalias. Acordémonos que era una persona muy rica su papá. Entonces salió quizás en un carruaje, en un caballo, muy ufano, ¿verdad? Porque tenía pues el dinero para gastárselo en lo que él quisiera. Y dice la Biblia que lo malgastó. Y que dijo, bueno, pues ya cuando cayó al fondo, cuando dijo, bueno, ya no tengo nada, se quedó en la pobreza. ¿Y ahora qué hago, verdad? Y se acordó de lo que tenía con el Padre antes de salir. Tenía seguridad, tenía protección, tenía provisión, amén. Y sobre todo tenía el nombre de su padre, su apellido. Y dijo, me volveré, ¿verdad? Volviendo así. Y dice que ahí va, caminando. ¿Cómo se imaginan que regresó? Había estado cuidando puercos, iba en harapos, quizás descalzo, maloliente, y así es nuestra vida cuando venimos a Jesucristo. Estamos en el fondo, amén. Pero si hoy tú piensas como él, como ese hijo pródigo, sí, volviendo en sí, ven nuevamente al Padre. ¿Y qué hizo el Padre? ¿Verdad? Dice que diariamente se levantaba y decía, ay, vendrá mi hijo. No tenía noticias de él, no sabía de él, así como algunos de nosotros, ¿verdad? Que cuando salen de casa y no regresaban, sus papás estaban pensando, ¿dónde andará mi hijo? Así aquel padre decía, pues aquí mi hijo tenía lo necesario, a lo mejor no todo, ¿verdad? Él sí tenía casi todo porque era un hacendado rico. Y nosotros a lo mejor teníamos lo necesario, ¿no? La comida, el techo, la educación escasamente. Teníamos algo con nuestros padres, pero salíamos y así estaba ese padre preocupado por su hijo y dice que lo ve a lo lejos. ¿Y saben qué hizo? Ya anciano,
dice que corrió a sus brazos, no le reprochó, no le dijo, oye, pues te gastaste toda la lana, te fuiste y te llevaste la mitad del dinero de la hacienda y te lo malgastaste, mira cómo vienes. No le dijo nada, lo abrazó, lo besó, tráiganle una túnica nueva, nuevamente a vestirlo de nuevo como se fue. Denle un anillo de oro, pónganle sandalias nuevas, maten el becerro gordo, dice, y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba extraviado y ha sido hallado. Estaba perdido, dice, y lo he encontrado nuevamente. Amén. Estaba muerto y ha resucitado. Esa es la actitud, ese es el amor del Padre, donde tú puedes entrar por la gracia, por recibir la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Solamente tienes que aceptar esa gracia, ese don inmerecido por la fe y decirle, Señor, sí te acepto como mi Señor y Salvador, perdona mis pecados, rehaz mi vida. Y vamos al amor del Padre. Ese es el segundo paso que Pablo dijo, ¿verdad? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y vamos a ver ahora la comunión del Espíritu Santo. Cuando ya tienes la gracia, ya la recibiste, porque no la merecías, Dios te la regaló. Dios tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Ahora vamos a ver la comunión con el Espíritu Santo. ¿Y quién quiere hoy venir aquí y ahora al amor del Padre, a su protección, a su provisión? Amén. Está tan solo a un paso de la aceptación de la gracia del Señor y una oración. La Escritura dice, cordón de 3 dobleces, no fácil se rompe. Hablamos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Cuando vengan ataques, ¿verdad? Porque no dice, en el mundo tendréis aflicción, tendréis luchas, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y si tú estás en la gracia y en el amor de Dios y con la comunión del Espíritu Santo, nada ni nadie te podrá mover del amor de Cristo. Amén. Dice Juan 17, 15, 17. Ya no somos del mundo. El 16 dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No ruego que los quites del mundo. Una vez que ya hemos sido salvos, que estamos en el amor del Padre y con la comunión del Espíritu Santo, pues sería muy fácil, ya, ¿verdad? Señor, llévanos. Ya nos evitamos pruebas, tentaciones, luchas, aflicciones. Pero recordemos la vida de Pablo, ¿verdad? Él tuvo acceso a esa gracia, se refugió en el amor del Padre, tuvo como pocos, yo creo, en la tierra, la comunión y las manifestaciones del Espíritu Santo. Sin embargo, él dijo, para mí sería mejor irme al cielo. Recordemos que él tuvo una visión, dice que fue arrebatado al tercer cielo. Él sabía lo que le esperaba porque le fue permitido ver lo que pasa cuando una persona muere en la gracia y en el amor del Padre y con la comunión del Espíritu Santo. Dice que fueron cosas inefables que ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído, lo que él le fue permitido ver. Y él decía, pues para mí es mejor irme porque yo sé a dónde voy a ir cuando me muera. Tú sabes a dónde te vas a ir si te murieras hoy. ¿Estás seguro a dónde irías? ¿O te es indiferente, verdad? ¿Quién sabe? Pues a ver. En otras religiones dicen, bueno, puede ser que me vaya yo al purgatorio, que me hagan unos rezos y ya me salvo. Pero no es así, hermanos, desafortunadamente no es así. Si no has recibido la gracia, si no estás en el amor del Padre y no tienes la comunión del Espíritu Santo, no sabes a dónde vas a ir. Amén. Dice Lucas 11:13, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo
a los que se lo pidan. Amén. Quizás en tu vida ya recibiste la gracia, ya eres salvo, ya estás en el amor del Padre, pero no has recibido el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo también, algo inmerecido, y dice que si tú se lo pides al Padre, Él te dará la comunión con su Espíritu Santo. Amén. Juan 14, 16 y 18. Dice el 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Entonces habla de la naturaleza del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué habló de consolación? Porque se iba a ir el Señor físicamente y sus apóstoles iban a quedar huérfanos, ¿verdad? Pero dijo, no los voy a dejar huérfanos, dice, os daré otro consolador que es el Espíritu Santo. Amén. Bien, dice en Hechos 10:44 que cuando Cornelio le fue revelado, ¿verdad?, que por un ángel que fuera por Simón Pedro, vemos que lo mandó a casa de un cierto curtidor llamado Simón, le dijo, manda por él porque él te va a decir el mensaje de salvación. Y fue Pedro, en resumen, entró a la casa de Cornelio. Cornelio mandó llamar a toda su familia, a sus amigos, y dijo, vamos a escuchar un mensaje muy importante. Y Pedro estaba diciéndoles, el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por todo ser humano, y el que le quiera recibir va a ser salvo por fe para toda la eternidad. Y dice que en eso estaba Pedro cuando dice el verso 10:44, mientras aún Pedro hablaba, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Amén. Entonces, esa puede ser una realidad en tu vida si tú dejas que Dios haga de ti algo grandioso. Amén.